Una de nuestras convicciones más importantes es que cada discípulo o seguidor de Jesucristo debe tener un contacto diario y directo con la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarte nuestra agenda devocional que hemos producido desde el Redil, pero que quiere servir a todas las congregaciones y cristianos que quieran adquirirla. Es una agenda preciosa que nos va a ayudar a encontrar textos de la palabra del Señor para leer cada día, para leer todo el Nuevo Testamento. También encontramos recursos y donde podemos tomar nuestras notas. No te estoy invitando solamente a adquirir esta pieza tan importante de discipulado. Te invito a participar en dos cosas fundamentales. Uno, en edificar y animar a otros en su vida devocional. Y en segundo lugar, si adquieres la agenda, recibirás también el libro de cheques del Banco de la Fe, un precioso devocionario escrito por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando adquieres la agenda devocional y este libro, vas a participar por solo 20,000 pesos en la obra misionera. Estás recibiendo este recurso, pero especialmente estás participando en la obra misionera que el próximo año, por la gracia de Dios, vamos a estar enviando por primera vez una misionera al Mediano Oriente, donde va a servir al Señor por un año. Así que no te invito solo a adquirir el recurso, te invito a participar en la obra misionera. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hola hermanos, mi nombre es Román Naranjo y hoy les estaré acompañando en nuestro devocional en casa. La cita que nos corresponde para el día de hoy es Gálatas, Epístola a los Gálatas del capítulo 1 al capítulo 3. Les invitamos, hermanos, a suscribirse al canal, a dejar su mensaje en la caja de comentarios o peticiones de oración. Estaremos orando por ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a leer la porción que he escogido para el devocional del día de hoy. Y es Gálatas capítulo 1 del 3 al 10. A las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que no vuelve a nosotros, no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú te has propuesto, Señor. Pedimos que hables a nuestros corazones, que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos,
Antes de continuar con nuestro devocional y la canción que sigue para que le cantemos y adoremos al Señor, quisiera que meditemos en esta pregunta. ¿Podemos nosotros desviarnos del Evangelio? ¿Podemos nosotros hoy apartarnos de su palabra? Así que bueno, cantémosle al Señor con esta canción que sigue. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermanos, gracias por continuar con nosotros. Queremos confesar en esta porción de la epístola a los Gálatas. En primer lugar, Pablo está denunciando que los Gálatas se han apartado de la gracia de Dios y se han ido por la ley. Había unos falsos maestros que están preocupados por exponer un evangelio lleno de judaísmo y de cultura judía, de un evangelio culturalmente judío, en el sentido de ciertos rituales. Estos falsos maestros afirmaban que sí, la salvación de Jesús en la cruz era verdadera, era la que traía valga la redundancia, la salvación, pero que si querían que fuera pleno, debían circuncidarse. Entonces, Pablo en la carta dice, más adelante ustedes lo pueden leer, está muy molesto Pablo por todo esto que está pasando. Tiene que arrancar el evangelio diciendo cuál es su autoridad apostólica, por quién fue llamado, y él dice que si la circuncisión es tan relevante, entonces deberían mutilarse de una vez todo, si era tan importante. Entonces, queremos confesar hoy aquí, teniendo en mente la pregunta con la que iniciamos este tiempo devocional. ¿Nosotros queremos añadirle al evangelio algo? Recuerden que los fariseos están pendientes de la honra de los hombres hacia ellos, y la purificación ceremonial era importante para ellos. Entonces exponían su cultura y querían imponerla a los griegos, en este caso a los gentiles, pero enfocándose en añadirle algo al evangelio. Y por un lado debemos confesar primero lo que dice el texto. El texto tiene un micro evangelio, o como lo expone Pablo en el versículo 3, dice en el versículo 4: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Por un lado debemos confesar que el Señor envió a su Hijo, ese es su evangelio, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y llevarse nuestros
pecados, la deuda que teníamos con Él. Es por su gracia, por sus méritos en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer para que nuestra salvación sea plena. Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. No podemos añadir nada a ese hecho. Y eso no significa que llevamos una vida libertina. Pero insistimos en añadir al Evangelio nuestros méritos. Y eso era lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Estos falsos maestros están diciendo: ustedes deben añadirle a su salvación la circuncisión, o si no, no. ¿Y hoy qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué presiones culturales tenemos hoy a las que queremos añadirle al Evangelio o quitarle o reducir el Evangelio? Hay muchas presiones culturales. Estamos en el apogeo, por lo menos en Latinoamérica, del relativismo moral. Y cada quien hace lo que bien le parece, cada quien hace lo que se le da la gana. Todos se ofenden por ser cuestionados acerca de cómo llevan su vida. Si no hay feedback, la gente se derrumba. Esta generación en particular. Entonces el Evangelio resulta ser ofensivo porque nos quita todo mérito. Y la autorrealización, la autonomía y la independencia que esta generación exige y esboza y exalta como su mayor valor. La autorrealización, no importa la meta, sino que disfrutes del camino. Y pues hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final llevan a la muerte. Entonces pensemos en el Evangelio, que se trata de los méritos de Jesús en la cruz y que le hemos querido añadir. Confesemos delante de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque al igual que los Gálatas, nos podemos apartar de tu Evangelio. Incluso en la carta, Señor, Pablo tiene un fuerte altercado con el apóstol Pedro, que vivió con tu hijo por 3 años, y Pedro se replegó y se apartó de los gentiles cuando llegaron los partidarios de la circuncisión. Y Pablo reprende a Pedro, Señor, porque él, siendo apóstol y habiendo tenido la visión de que ya habías purificado todo, no estaba obedeciendo tu Evangelio. Así que confesamos por una parte, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz y a rescatarnos de nuestra maldad y de este mundo malvado. Y por otro lado confesamos, Señor, que muchas veces queremos añadir a tu Evangelio nuestros méritos o sucumbir ante la cultura y su relativismo moral y normalizar todos los pecados y vivir de manera libertina, como si la gracia me eximiera de mi responsabilidad o por lo menos de las consecuencias que trae la vida pecaminosa. Señor, perdónanos por reducir tu Evangelio. Señor, perdónanos por querer añadirle nuestros méritos. Confesamos, Señor, que hemos tenido estas intenciones. Confesamos como los Gálatas, que muchas veces empezamos por la gracia y terminamos por la ley, o empezamos por la gracia y terminamos por el libertinaje. Confesamos nuestra infidelidad, Señor, a tu Evangelio, a querer añadirlo, a modificarlo, ignorando la advertencia que sea maldito quien cambie el Evangelio, quien le añada, quien le quite. Confesamos que tu Evangelio solo es uno. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Permite, Señor, que podamos seguir delante de ti. Confesamos que por tu gracia estamos aquí. Confesamos que por los méritos de Jesús en la cruz estamos aquí. Te bendecimos, Señor. Confesamos, Señor, que muchas veces por la presión cultural le añadimos o le quitamos a tu Evangelio. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuemos y adoremos al Señor, cantémosle, alabémosle en este momento con esta canción. Fue en la cruz que yo encontré
¿Cómo adoramos al Señor en esta porción de la Escritura? En primer lugar, adoramos a Dios porque es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Él es quien nos concede gracia y paz. Adoramos a Jesucristo que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo que pasa y sus deseos, por su voluntad, por su soberanía, y porque solo Él merece la gloria, el reconocimiento, hermanos. Adoremos al Señor por esto. Adoremos al Señor por la advertencia que nos hace, porque sigue extendiendo su misericordia y su gracia al advertirnos que nos podemos alejar del Evangelio. No hay otro Evangelio. Y la cultura hoy nos quiere imponer un evangelio con envolturas, con mensajes que suenan muy bonitos, que pueden sonar muy evangélicos, pero que carecen de verdad evangélica. Entonces, en ese sentido, hermanos, adoremos al Señor en esta hora. Adoremos al Padre, nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo por su salvación. Oremos. Señor, gracias por permitirnos dirigirnos a ti, y queremos rendirte el honor y la gloria, como dice el versículo 5. A ti solo te da la gloria, porque eres nuestro Padre, nos adoptaste, Señor. Eres nuestro Padre celestial, eres quien nos concede la gracia y la paz. Eres nuestro Señor Jesucristo. Tú diste tu vida por nosotros, por rescatarnos. Te adoramos por rescatarnos, porque no había nada bueno en nosotros, nada que valiera la pena. Somos un proyecto abortado, algo que no pudo ser, una causa perdida que tú decidiste que no iba a ser perdida, que nuestro pecado y nuestra maldad no iba a ser superior a tu poder, a tu misericordia. Te adoramos por ser soberano y por salvarnos, por traer a tu tiempo y a tiempo nuestra salvación. Te adoramos porque podemos ser heraldos de tu evangelio. Te adoramos, Señor, porque tú nos has salvado. Te adoramos, Señor, porque tú nos adviertes que nos podemos apartar de tu evangelio y pasar de la gracia a la ley, al mérito propio, a quererle añadir a tu evangelio. Y nos adviertes extendiendo nuevamente tu misericordia y enseñándonos más sobre la gracia, al advertirnos sobre lo que puede pasar si nosotros añadimos a tu evangelio. Te adoramos, Señor, porque solo tú eres digno de la gloria, la honra, el honor, el poder. Te adoramos por nuestra salvación, por efectuarla en la cruz, por derramar tu vida hasta la muerte en rescate por muchos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos en esta hora. En tu nombre precioso. Amén. Hermanos, continuemos. Adoremos al Señor también con esta canción. Cantemos con gozo ante quien recibe el honor y la gloria. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Como flor que alguien
¿qué deberíamos suplicar en esta porción? De las tantas doctrinas que hay en la Escritura se habla de la doctrina de la apostasía. Y la apostasía es abandonar la fe, es apartarse del camino, apartarse. ¿Podría ser considerada esta una apostasía? Lo que Pablo está denunciando con enojo, con sumo enojo, tanto que tuvo un conflicto con Pedro, porque él, al ver a sus compatriotas defendiendo celosamente su cultura y sus méritos, queriéndoselos acuñar a la salvación, a la fe en Cristo Jesús, Pablo denuncia esto con mucha molestia. Si Pablo nos viera hoy, podría decir lo mismo. Por un lado tenemos el evangelio legalista, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que nos dice en declaración positiva que lo que usted desee, declare, visualice, así va a pasar, porque las palabras tienen poder y usted se vuelve poderoso y usted declara y pues como voy a alguien en una enseñanza, hasta donde yo sé, el único que habló y dijo sea la luz y fue la luz es Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Hasta donde sé en mi Biblia, en Génesis, Dios dijo y así fue. Pero también por otro lado tenemos el relativismo moral que pretende normalizar la pecaminosidad, llamar a lo malo bueno o a lo bueno malo, o el genérico normal, o a exaltar la idolatría de la victimización, donde todo el mundo se ofende. El evangelio es excluyente, el evangelio me dice pecador, el evangelio no me gusta porque señala que mi vida, la vida que llevo, no agrada a Dios. ¿Por qué podemos nosotros, usted por qué me juzga? Dice mucha gente, ¿por qué me critica? ¿Quién se cree que es? Y muchos cristianos millennials consideran que la evangelización no debe ser, que es ofensiva y que es entrometerse en la conciencia individual de cada quien. Entonces tenemos muchas tensiones culturales hoy por las cuales podríamos tanto añadirle al evangelio como quitarle. Y podríamos, como Pedro mismo en esta carta, que se estaba apartando, el mismísimo apóstol Pedro, nosotros quienes somos. Nosotros estamos tan expuestos a irnos por la ley o por el libertinaje y empezar a profesar otro evangelio. Y como dice Pablo, no hay otro evangelio. Usted no le puede poner envolturas al mensaje del Señor para que sea más digerible y sea más incluyente y sea más armonioso y coexistente con la cultura. El evangelio no es una proclamación de una idea para crecer culturalmente con gente de otras creencias. No, es el mensaje de Dios, es la verdad absoluta, gústele al que le guste. Cuando nosotros la recibimos por primera vez no nos gustó que Dios confrontara nuestros pecados. Debemos suplicar porque nosotros podemos apartarnos como Pedro y creer que estamos en el evangelio y suplicar porque hay una advertencia que está 2 veces: sea anatema, vuelvo y repito, caiga bajo maldición quien pretenda cambiar el evangelio que hemos recibido. Así que supliquemos, hermanos. Padre Santo, ponemos delante de ti esta porción de la palabra y suplicamos primeramente por nosotros, Dios, porque nos ilumines y, como dice los últimos 2 versos del Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por una senda justa. Señor, ayúdanos, Padre, te lo imploramos. Muéstranos en qué áreas de nuestra vida estamos añadiéndole al evangelio o quitándole y yéndonos por un evangelio reduccionista, victimizante o todo inclusivo, normalizando la conducta pecaminosa de muchos y nuestra. Te pedimos, Señor, te suplicamos y te rogamos que nos ilumines y nos des discernimiento y nos muestres
si estamos como los Gálatas, apartándonos de tu evangelio y profesando otro que no sería más que falsedad. Te suplicamos porque no caigamos bajo maldición, como advierte Pablo aquí, en su celo, en su molestia por la infidelidad de los Gálatas. Señor, esta carta es tan vigente hoy. Suplicamos también por nuestras iglesias, por todos los pastores, Señor, que se levantan y predican en el púlpito evangelios con méritos propios, evangelios como los judaizantes, añadiéndole a la salvación el mérito o quitándole, reduciendo el evangelio a no juzgues, solo ama. Señor, pedimos por todos los pastores, dales discernimiento, ilumínales, Señor, que no pretendan por la cultura caerle bien a todo el mundo, porque como dice Pablo en el versículo 10, si yo buscara el favor de todos ya no sería siervo de Cristo. Señor, te suplicamos por nuestros pastores, por todos los pastores que predican el evangelio en Latinoamérica, Señor, que por querer captar más miembros o más personas en la iglesia, más diezmantes, no sé, Señor, cuáles son sus intenciones, que por querer ganar el favor de todos dejen de ser tus siervos, Dios. Ilumínales y ten misericordia, apiádate de ellos. Apiádate de todos los maestros en las iglesias, en los seminarios, en escuelas dominicales, en centros de formación cristiana, que estén anunciando un evangelio diferente al que se ha predicado en la Escritura. Y Señor, te pedimos por nuestras familias, porque de pronto han recibido mal testimonio de nuestra parte, y suplicamos porque nos puedas dar la revancha de que nos vean vivir y encarnar el evangelio, porque predicamos otro con nuestros actos, siendo hipócritas. Así que suplicamos por ellos que nos dé la revancha por medio de la demostración del poder que es predicar a Cristo crucificado, y que puedan ellos recibir tu evangelio y ser salvos, Señor. Suplicamos, Señor, por las relaciones rotas. Suplicamos por esa mala proclamación del evangelio, por nuestra incoherencia de fe. Suplicamos por nuestras familias. Suplicamos por tu iglesia, Señor. Que aunque se levantan pastores que sí predican el evangelio conforme a tu palabra, muchos feligreses viven otro evangelio del que han oído. Así que suplicamos a ti, Señor, que nos puedas librar de nosotros mismos y de las presiones culturales. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos ahora evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Hemos llegado a la acción de gracias. Y tenemos mucho por qué agradecer en este pasaje. Hemos recibido el evangelio. Hemos recibido la advertencia de no apartarnos del evangelio y estar enseñando otro completamente diferente al que hemos recibido. Y como dice nuestro pastor, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino es de la A a la Z. El evangelio es la vida cristiana, una vida avivada
Una vida avivada es una vida que está constantemente volviendo al Evangelio, entendiendo bien el Evangelio, meditando el Evangelio. El Evangelio no es un punto más de la vida cristiana, no es un espacio para los creyentes nuevos, es la reflexión de la vida entera hasta que el Señor nos lleve de este mundo hasta que llegue el último de nuestros días. Es nuestra lucha. Hay que agradecerle a Dios por ser nuestro Padre, por enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y hay que agradecerle a Dios porque nos hace sus siervos. La predicación del Evangelio no es exclusiva de los pastores y misioneros o maestros de escuela bíblica o de algunos maestros de teología, sino de todos los que se identifiquen como cristianos, todos los que han nacido de nuevo deben proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Y muchas veces predicar el Evangelio nos va a traer problemas. Porque dice Pablo que si buscara el favor de todos y caerle bien a todo el mundo, pues ya no sería siervo. Y si tú eres siervo de Dios y vives como siervo y muestras esas acciones de gracias como siervo, vas a saber que muchas veces que anuncies el Evangelio no va a ser bien recibido. Y si predicas el Evangelio tal cual está en la Escritura, vas a ser rechazado por tu familia, amigos, en la universidad, en el trabajo. Vas a ser rechazado, vas a ser ofendido, burlado. Y una vida agradecida que proclama el Evangelio soporta esas cosas. ¿Qué acciones concretas tú puedes llevar a cabo? Anunciar el Evangelio. ¿A quién? A tu familia, a tus compañeros de trabajo, al señor de la tienda, del supermercado. Piensa también si debes pedir perdón, y esa sería una acción de gracias a alguien de tu familia a que tú le proclamaste un evangelio diferente, o una vida incoherente frente al mensaje del evangelio. Y si la acción de gracias delante de Dios es ir y pedir perdón a esa familia, qué pena, yo no me comporté como debe comportarse un hijo de Dios que proclama el evangelio, perdóname por esto. Y pedir perdón no nos gusta para nada. O debemos predicar un evangelio incoherente a nuestros hijos, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, sobre todo en esta pandemia que convivimos mucho más del tiempo normal, donde los conflictos salen a relucir y nuestra carnalidad se viste de cristiano y hemos cometido muchos pecados en convivencia con nuestras esposas, hijos, vecinos, no sé. ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Cómo vas a agradecer? ¿Qué acciones de gracias? Predicando el evangelio que está en la palabra, sin envolturas. Así agradeces a Dios, sabiendo que no le vas a caer bien a muchos, porque si pretendes disfrazar evangélicamente un discurso de total inclusión o de coexistencia con todo tipo de creencia, porque finalmente estamos enriqueciéndonos culturalmente, entonces no estás predicando el evangelio, estás predicando nueva era. Entonces, si eso no es lo que tú quieres y debes predicar y proclamar el evangelio como está en la escritura, vas a saber que va a haber oposición y rechazo, y así confirmarás que eres siervo de Cristo. En cambio, si tú estás cayéndole bien a todos, no eres siervo. Entonces muestra que eres siervo proclamando el único evangelio que hemos recibido. Lee la escritura, lee qué es el evangelio. Romanos capítulo 1 en devocionales pasados nos decía
1 Corintios 15, del 1 al 5. Isaías 61, en los primeros versículos, muestra qué es proclamar el Evangelio. Así que agradezcámosle a Dios. Padre, no merecemos proclamar tu Evangelio. Te damos gracias por advertirnos. Te damos gracias por recordarnos cuál es el Evangelio. Te damos gracias por volvernos a predicar el Evangelio en este devocional, en la epístola a los Gálatas, Señor, durante esta semana. Te damos gracias. Te damos gracias por tu gracia, tener la revancha de volver a proclamar tu Evangelio a nuestra familia, aunque hayamos dado mal testimonio. Pablo primero consintió la muerte de Esteban, pero Pablo se volvió a ti. Tú le llamaste y fue tu apóstol. Pablo tuvo conflictos con Juan Marcos. Sin embargo, en la última carta que escribió, 2 de Timoteo, pide que traigan a Juan Marcos porque le es útil para el ministerio. Se reconcilió. Señor, ayúdanos a tomar estos ejemplos. Pedro, aunque le habías anunciado que ya habías purificado y que no llamara inmundo a lo que él ya había purificado, también se apartó, pero volvió a ti. Concédenos estas revanchas de volvernos a ti y en acción de gracias proclamar el Evangelio una vez más, tal vez a los que no nos crean, y no es que nos vayan a creer a nosotros, sino a ti, a tu Evangelio, a tu mensaje. Te damos la gloria, la honra, Señor. Permítenos hablar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a predicárnoslo a nosotros mismos. Dios, permítenos a ese jefe o a ese compañero que sabemos que no es sincero con nosotros, sino que es hipócrita y cuando volteamos está hablando mal de nosotros, predicar el Evangelio, Señor. Predicarlo, proclamarlo, sin timidez, sin temor. Porque el enojo de Pablo por el apartarse también viene de ti, Señor. Viene de ti. Por rechazar la gracia, por rechazar los méritos de Jesús en la cruz. Así que te agradecemos por los méritos de Jesús en la cruz. Y por esos méritos es que proclamamos, y por el mover de tu Espíritu Santo en los corazones de los oyentes, la gente salva. Ayúdanos simplemente a enseñar el Evangelio tal cual como está en la Escritura, sin envolturas, sin añadiduras. Gracias, Señor, por escogernos para semejante encargo tan increíble. Qué privilegio, Señor. Ayúdanos a mantener una actitud humilde. Guarda, Señor, a cada pastor, a cada maestro, a cada cristiano. Gracias, Señor, aún por las advertencias de lo que puede pasar y de las consecuencias de lo que puede pasar si nos apartamos. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado nuestro devocional en casa. Les invitamos de nuevo a suscribirse, a dejar sus comentarios o peticiones de oración en la caja de comentarios. Les animamos para el siguiente año continuar con las lecturas. El otro año estaremos leyendo todo el Nuevo Testamento durante todo el año. Así que ánimo, volvámonos a la palabra. Y si en esta pandemia no has aprendido que sí tienes tiempo para leer la Escritura, permítele al Señor que te dé la gracia de seguir leyendo y de seguir teniendo el tiempo devocional a solas con Él. Dios les bendiga, hermanos. Los dejamos con esta canción y hasta la próxima. Feliz Navidad y feliz año. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra
con la vida de Jesús. Entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.